Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Dios les bendiga de verdad. Es un privilegio que el Señor nos concede a cada uno de nosotros de poder venir a su casa para poder adorar y bendecir su nombre, pero también es un privilegio que Él nos concede de ser expuesto a su palabra. Y es mi oración ante Dios que Él pueda ser glorificado en la predicación de su palabra y que también nosotros podamos ser edificados al ser expuestos a ella. Reciban un saludo de la Iglesia Cristiana Oasis, de sus pastores. Y como le decía al pastor Sugel esta tarde, nosotros amamos esta iglesia. Ustedes no se imaginan cómo amamos nosotros a esta iglesia, a sus pastores, cada uno de ustedes. Así que reciban un saludo especial de cada uno de nosotros. Amén. Sin más, yo quiero que podamos ir a las Escrituras, a la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, y vamos a estar leyendo los versículos desde el versículo 13 hasta el versículo 16. Desde el versículo 13 hasta el versículo 16. Yo sé que ustedes utilizan acá la versión de las Américas, así que vamos a remontarnos al año 1960. Aunque en algunos momentos vamos a estar viendo la versión de las Américas. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y velad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Señor, nosotros estamos delante de ti en esta tarde. Cada uno de los que nos encontramos en este lugar tenemos en común la necesidad de ser instruidos por ti en esta tarde. Señor, nosotros necesitamos tu instrucción, aún tu corrección, Señor, y que tu palabra, la cual es martillo que quebranta la piedra, la cual es bálsamo curativo, la cual es lámpara a nuestros pies, es lumbrera a nuestros caminos, Señor, que ella pueda venir en esta noche y pueda, oh Dios, edificar a tu pueblo. Háblanos a pesar del instrumento, que sea tu Espíritu Santo, Dios, hablando por medio de tu palabra en esta tarde. Y que al salir de este lugar, cada uno de nosotros estemos edificados porque tú has hablado en medio nuestro. Gracias te damos por Cristo. Amén y amén. Esta carta del apóstol Pedro fue enviada a hermanos que estaban atravesando por momentos difíciles. Era un grupo de hermanos que estaban dispersos por todas o varias ciudades de lo que es el Asia Menor. Estos hermanos estaban padeciendo persecución, no porque estos hermanos no estaban pagando el impuesto al imperio, no porque estos hermanos estaban violando algún tipo de una ley de tránsito en aquel momento. No, estos hermanos estaban siendo perseguidos por su fe en Cristo. Cada uno de estos hermanos estaban atravesando por situaciones difíciles, por diversas situaciones de aflicción, por diversas situaciones de persecución. Estaban en una situación muy difícil, en una adversidad muy latente. Y ellos estaban sufriendo persecución, estaban sufriendo la adversidad por una sola razón, porque habían depositado toda su fe en Jesucristo. Por lo que el propósito principal que el Espíritu Santo tiene al inspirar al apóstol Pedro para que escribiera esta carta y sea enviada hacia estos hermanos, es el de traer esperanza en medio del sufrimiento. Es el de darle a cada uno de ellos las instrucciones necesarias para que estos creyentes se condujeran como es digno durante el periodo de su peregrinación. Hermanos, el futuro que estos creyentes tenían no pintaba nada bueno. Lo que le esperaba a ellos no era nada que nosotros podemos decir, oh, yo quisiera haber estado en ese momento.
No, estos hermanos estaban atravesando por momentos difíciles y muchos historiadores citan que posterior a ellos recibir esta carta, un tiempo corto después de ellos recibir esta carta, este pueblo iba a recibir una de las peores persecuciones que la iglesia del Señor ha recibido en lo que es la iglesia en el primer siglo, que fue la persecución en los tiempos del emperador Nerón. Para que nosotros podamos ver, hermanos, la magnitud de la situación por la que estos hermanos estaban pasando, el apóstol Pedro menciona más de 25 veces a través de toda la carta palabras tales como sufrimiento, padecimiento, pruebas, etcétera, para que podamos ver que estos hermanos no estaban tranquilos en esas diferentes ciudades que él menciona en el versículo 1 del capítulo 1. No, estos hermanos estaban en una situación muy difícil. Y es bajo esta situación que se encuentran los destinatarios de esta carta, en el momento en el que ellos reciben estos textos que nosotros acabamos de leer. Y yo quiero que nosotros notemos con cuidado que la mayoría de estos verbos que el apóstol Pedro utiliza en este pasaje, cada uno de ellos está en un modo de ordenanza, en un modo imperativo. Es dándole una exhortación o un mandato a estos hermanos. ¿Y cuáles son estos? Está ceñid, sed, esperad, no se conformen y demás. Es decir, hermanos, que la parte de este capítulo se enfoca en varios mandatos, en varias exhortaciones, en varias ordenanzas que estos hermanos necesitaban recibir para ellos poder conducirse correctamente en medio de su aflicción. Y ahora bien, hermanos, si vamos al versículo 3, hay dos palabras, yo espero que en la versión de las Américas también, que dice por tanto. El texto inicia por tanto. Y cuando vemos esta expresión por tanto es porque está conectando, el apóstol Pedro está conectando algo que él ha dicho con lo que va a decir. ¿Y qué es lo que el apóstol Pedro ha dicho en los primeros 12 versículos de este capítulo? Él ha dicho lo siguiente: en estos 12 primeros versículos, el apóstol Pedro ha puesto una especie de base sobre la cual él va a edificar estos mandamientos, o en la cual él va a edificar estas ordenanzas o esta exhortación. Si vemos en el versículo 2, él le está diciendo a los destinatarios de esta carta: ustedes han sido elegidos por Dios para salvación. Versículo 2. Elegidos según la presencia de Dios Padre en la santificación del Espíritu. Habían sido objeto de la gran misericordia de Dios que trajo como resultado el nuevo nacimiento en sus vidas. Versículo 3. En el versículo 3 también dice que ellos también ahora tienen una esperanza. El versículo 4 dice: ustedes tienen una herencia que es incorruptible, es inmaculada y no se marchita, la cual está reservada en los cielos para ustedes. También le dice en el versículo 5: el poder de Dios lo ha guardado a ustedes mediante la fe. En el versículo 12, Pedro termina diciéndole que este tema de la salvación de ellos había sido objeto de un interés tan grande que aún los profetas del Antiguo Testamento y aún los ángeles mismos anhelaban mirar. En estos primeros versículos nosotros vemos la intención marcada del Espíritu Santo de que estos hermanos pudieran entender lo que Dios había hecho por cada uno de ellos a su favor. Hermanos, yo quiero que podamos entender la situación grande que estos hermanos estaban pasando y que esta carta le llegue a ellos y le digan: no se preocupen, hermanos, ustedes han recibido el favor de Dios, ustedes han sido salvos. Hermanos, y para que ellos pudieran entender en su justa dimensión que la salvación y la esperanza de su herencia es tan extraordinaria que les debe de motivar a ellos a soportar aún las grandes tribulaciones por las cuales ellos estaban pasando e iban a pasar. El hecho que ellos habían sido recipientes de la gracia y la misericordia de Dios tenía que ser la motivación de ellos para ellos soportar aún esas grandes adversidades por las que ellos se encontraban. Hermanos, al igual que los destinatarios de esta carta, tú y yo también hemos sido objeto de las mismas bendiciones que estos hermanos.
Todos aquellos que nos hemos acercado al Señor en arrepentimiento y fe, hemos sido recipientes también de todas esas bendiciones. Por ende, hermanos, cada uno de nosotros tenemos que ver este por tanto como si nos lo estuvieran diciendo a nosotros. Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, tú has sido objeto de la bendición de Dios. Tú has sido elegida por Dios para salvación. Tú tienes una herencia inmaculada, inmarcesible, que no se marchita, reservada en los cielos. Tú has sido guardado por Dios por la fe. Por tanto. Y Pedro pasa a dar 5 exhortaciones a los destinatarios de esta carta. Es mi oración que cada uno de nosotros podamos entender que estas mismas exhortaciones están dadas para el pueblo de Dios en el día de hoy. Y la primera exhortación que el apóstol Pedro les da a los destinatarios de esta carta y a nosotros es: ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Y yo sé que la versión de ustedes, bueno, la versión que yo uso también, que es la versión de las Américas, tiene una traducción que es más apegada a lo que el texto original está diciendo. Yo les voy a explicar, porque el texto dice en la versión de las Américas: por tanto, preparen su entendimiento para la acción. ¿Por qué, hermanos? Porque esta parte que habla acerca de ceñid los lomos, lo que el apóstol Pedro le está tratando de enfocar a los destinatarios es lo siguiente. En aquellos tiempos, no es como ahora que tenemos una vestimenta, usted sabe, miren, usted se pone su ropa y bien. De hecho, cada uno de nosotros, si practicamos un deporte, por ejemplo, baloncesto, usted se pone una vestimenta de acuerdo a ese deporte. Si usted va, por ejemplo, a hacer una caminata muy lejos y usted no se quiere ir en unos pantaloncitos cortos, que usted hace, se pone unos jeans, unos tenis y se va. Bueno, en aquellos tiempos no existía eso. Existía una especie de toga o batola, un vestuario, y ese era el vestuario que utilizaban todas las personas. Ahora, cuando las personas tenían que hacer algún tipo de trabajo, que necesitaban ellos tener cierta movilidad, ellos tenían que hacer lo siguiente: ellos tomaban su batola, se la enredaban. Yo voy a hacer un poquito gráfico aquí, perdónenme. Ellos agarraban su batola, la entraban por aquí abajo, se amarraban un cinturón aquí y se hacían como una especie de pantalones cortos con la toga. ¿Qué era lo que significaba esto? Ellos lo que buscaban era tener más flexibilidad para ellos poderse mover. Imagínense esto, hermanos, en medio de una guerra. Imagínate que en medio de una guerra tú anduvieras con tu batola y tú tienes que correr. ¿Qué es lo que te va a pasar? Lo primero es que tú te vas a tropezar con la batola, la vas a pisar, ¿y qué va a suceder? Por ley de gravedad tú vas a caer. ¿Y qué va a hacer el enemigo? Eres presa fácil. Por eso, cuando a las personas se decían ciñan los lomos, es prepárense y tengan agilidad, que nada les estorbe. Por eso el apóstol Pedro le dice a los destinatarios de esta carta: ciñan los lomos de vuestro entendimiento. Por tanto, prepárense para la acción. Preparen su entendimiento para la acción. Preparen su entendimiento para la acción. En otras palabras, como dice el comentarista Kistemaker con respecto a Primera de Pedro, él dice que nada estorbe nuestra mente cuando nosotros la pongamos a actuar. Que nada nos estorbe. En otras palabras, lo que el Señor nos está diciendo es: analicen, reflexionen, mediten, cuiden cómo piensan y qué actitud ustedes van a tomar. Hermanos, es lo mismo que el apóstol Pablo les dijo a los romanos en el capítulo 12, versículo 2, cuando les dijo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación ¿de qué? De vuestro entendimiento. ¿Con qué propósito? Para que nosotros podamos comprobar lo que la voluntad de Dios es. A menos, hermanos, que nuestras mentes y nuestro entendimiento esté preparado para la acción, nosotros no vamos a poder entender bien y comprender bien la voluntad de Dios. ¿Cuántos pensamientos vanos minan nuestras mentes? ¿Cuántas cosas vanas es en el que nosotros destinamos tiempo para pensar?
Yo sé que aquí hay muchos jóvenes en medio nuestro. Yo quisiera preguntarte, ¿qué es a lo que tú le dedicas más tiempo a pensar? ¿Son las redes sociales lo que minan el tiempo de tu pensamiento? ¿Qué cosas son en las que cuál es el tema basado en el cual tú meditas? ¿Qué es lo que tú haces con tus pensamientos? ¿En qué dedicas tu mente? Bueno, hermanos, el apóstol Pablo, en Filipenses capítulo 4, versículo 8, nos da una muestra de cómo nosotros podemos preparar nuestras mentes para la acción. Filipenses capítulo 4, versículo 8, él dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto meditad o en esto pensad. Y la idea que el apóstol Pablo está dándole a los filipenses es: tú vas a hacer un inventario de cada una de las cosas que tú tienes, y si cumple con esa característica, tú lo sacas y dices: en esto voy a pensar. Eso es preparar nuestras mentes para la acción. Amarremos, hermanos, nuestros pensamientos y no dejemos que nuestras mentes divaguen en cosas vanas. Eso es lo que el apóstol Pedro le está diciendo a estos hermanos y a nosotros en el día de hoy. Preparemos nuestras mentes para la acción. Amarremos nuestros pensamientos y no pensemos y divaguemos en cosas vanas. Pero el apóstol Pedro no se queda ahí. El apóstol Pedro pasa a una segunda exhortación. Y está en el mismo versículo 13 cuando les dice: sed sobrios. Sean sobrios. Y 3 veces en toda la epístola el apóstol Pedro les exhorta a estos hermanos que deben de ser sobrios, que tienen que tener dominio propio. Versículo 13 del capítulo 1, versículo 7 del capítulo 4 y el capítulo 5 en el versículo 8 también les dice a ellos que tienen que tener dominio propio o ser sobrios. Y la idea de esta expresión de ser sobrio es que como creyentes cada uno de nosotros somos llamados a tener una actitud juiciosa. Cada uno de nosotros somos llamados a tener una actitud sensata, una actitud equilibrada. Y esto quiere decir que cada uno de nosotros tenemos que ejercitarnos en el dominio propio. Y la idea es, hermanos, el de ser disciplinados, ser controlados, ser estables. Se trata, hermanos, de cada uno de nosotros ser congruentes y moderados en nuestras actitudes, en las maneras en las que nosotros vamos a hablar, en la manera en la que nosotros vamos a reaccionar, en la manera en la que nosotros nos vamos a conducir como creyentes. La sobriedad, hermanos, requiere tener prudencia aún en los momentos en los cuales nuestros derechos están siendo cuestionados. Y en un país como el nuestro, lleno de taxistas, lleno de guagüeros, y yo no sé si esto lo oyen en otros países, pero guagüero es aquel individuo que porta un vehículo de pasajeros que maneja como él quiere. Y en nuestro país abunda eso, y abunda un ser también llamado motorista. ¿Y qué significa eso, hermanos? Que en esos momentos que tú ahora mismo llegó a tu pensamiento, en ese preciso momento como creyentes, ¿cómo actuar? Pedro nos dice: sed sobrios. Sed sobrios. Pedro le está diciendo, y recuerden, hermanos, no podemos sacarnos de nuestra mente a quienes Pedro le está escribiendo esta carta. Pedro le está diciendo a estos creyentes que están padeciendo por persecución: actúen sobriamente, no actúen como los locos. No actúen basados en las emociones que ustedes están experimentando en medio de la persecución. No actúen pendientes de que, pero viene ese soldado, me va a matar, yo voy a reaccionar. No. Pedro dice: tú tienes que actuar sobriamente. Tú tienes que actuar con cordura. Sean sobrios. Pedro
nos ha dado dos exhortaciones hasta ahora. La primera es que nosotros debemos de preparar nuestras mentes para la acción y también tenemos que ser sobrios. La tercera exhortación que él nos presenta en esta tarde es que debemos de esperar. Esperad. Y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Aquí está el concepto central del versículo 13. Esto es vivir cada segundo de nuestra existencia con los ojos puestos a la luz de aquel día en el que el Señor se manifieste. Es vivir cada segundo de nuestra existencia esperando ese glorioso día en el que nuestro Señor y Salvador Jesucristo regrese por nosotros. Y yo quiero, hermanos, poder ilustrarle esto de esperar. Y yo no sé si yo he dado esta ilustración aquí, pero si le he dado, creo que es pertinente volvérsela a recordar. Como decía el pastor Rafael Alcántara, yo tengo dos hijas, Amelia y Emily. Una, Amelia la mayor, de casi 12 años, y Emily la más pequeña, que tiene 6 años. Esas dos niñas, hay algo que aman con locura y se llama piscina. Aman las piscinas. Esas niñas, si la vida fuera en una piscina, fueran completamente felices. Mi esposa y yo cometimos un error un día de decirle a ellas, miren, las reunimos y les digo, miren, tal día, como 3 meses faltaban, tal día nosotros nos vamos para un resort. La primera pregunta que surgió, ¿cuál fue? ¿Hay piscina? Digo, sí, mi amor, hay mucha piscina y tú te vas a poder bañar en la piscina mucho tiempo. Sí, bien. Bueno, al otro día, en la mañana, se levantan y me dicen, papi, ¿es hoy que nos vamos para la piscina? Le digo, bueno, mi amor, realmente no es hoy, falta como 3 meses, así que no es ahora. Perfecto. Bueno, está bien. Al otro día, papi, ¿es hoy que nos vamos para la piscina? No, mi amor, yo te dije que faltan 3 meses. Sí, papi, pero que falta mucho. Digo, sí, mi amor, pues hay que esperar. Ok. Vamos al supermercado, el carrito, traje de baño. Papi, pero mira, eso es para la piscina. Y nosotros, hermanos, podíamos tener cualquier tipo de conversación con nuestras niñas y al final toda conversación caía ¿dónde? En aquel día que nos íbamos para el resort. Bueno, hermano, ¿tú sabes cómo se llama eso? Esperar con ansiedad ese día. Bueno, el apóstol Pedro lo que nos está diciendo es, tú tienes que esperar así. Hermanos, ponte a pensar, hermanos, en aquel día en el que Jesucristo se manifieste en todo su esplendor y en toda su gloria. Hermanos, es aquel día en el que tú no vas a necesitar más fe, porque tus ojos van a poder ver, como el mismo apóstol Pablo dice más hacia adelante, aquel a quien tú amas sin haberle visto. Aquel que te ha salvado, aquel que te ha rescatado, aquel que te sacó de las tinieblas y te trasladó a su luz. Aquel día tus ojos van a poder contemplar al Salvador de tu alma. Y tú lo vas a ver y tú lo vas a glorificar por toda la eternidad. Hermanos, nosotros deberíamos de vivir cada segundo de nuestra existencia esperando y anhelando que Él venga. Así como nuestras hijas anhelaban ese día, que toda su conversación giraba en ese entorno. Tú y yo, nuestra conversación al final tiene que terminar, ven Señor Jesús. Así terminó el libro de Apocalipsis, la iglesia diciendo, ven Señor Jesús. Esa tiene que ser la declaración de cada uno de nosotros. Y mira cómo el apóstol Juan en la primera carta, en el capítulo 3, versículo 2, declara esto. Ahora
amados, ahora somos hijos de Dios. Y dice Juan, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Juan, pero ya nosotros somos hijos de Dios. ¿Qué más nosotros podemos pedir? Juan dice, todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos, estamos convencidos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque le veremos tal y como Él es. Hermanos, esa esperanza tiene que minar nuestros corazones. Ese anhelo, ese deseo de que Él venga tiene que estar latente en el corazón de cada uno de nosotros. Y lo que Pedro nos está diciendo en esta tarde, amados hermanos, es: vive cada segundo de tu existencia con esta expectación. No importa la adversidad, no importa el sufrimiento, no importa la persecución, Él vendrá. Y mira cómo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 18 declara esto. Y este texto es de gran alegría para cada uno de nosotros cuando el apóstol Pablo dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hermano, la situación por la que tú puedas estar pasando, la cual yo no conozco, pero Dios sí, no se compara, por grande que sea, no se compara cuando Él se manifiesta y estemos con Él por toda la eternidad. Y eso es lo que Pedro nos está diciendo en esta tarde. Tenemos que tener esta esperanza, pero una esperanza que está expectante de aquel día. De aquel día. Ven, Señor Jesús, sí, ven, Señor. Y hasta ahora hemos visto 3 de estas exhortaciones que Pedro les da. Le dice a ellos: preparen su mente para la acción, vivan una vida en sobriedad, vivan con esta expectación. Y pasa la número 4, no se conformen. Como hijos obedientes, versículo 14, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. No permita que el mundo del cual Dios te sacó se las arregle para meterte a la fuerza en su molde. Y esa es la palabra conformar, es tomar la forma, moldearnos a. En otras palabras, no podemos permitir que el mundo del cual Dios nos sacó por su gracia y por su misericordia se las arregle para envolvernos otra vez y meternos en ese molde. Y volvemos a citar al apóstol Pablo, Romanos 12. No os conforméis a este mundo, sino que transformaos. Y Pedro les dice a estos hermanos, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que ustedes vivían anteriormente, que son los deseos de este mundo. Hermanos, no nos dejemos engañar. Ya tú y yo no cabemos en ese molde. Nuestra naturaleza ha sido cambiada y por ende nosotros no cabemos en el molde que el mundo ha preparado para nosotros. No cabemos. Por eso el mundo se las ingenia, se la trata de ingeniar para forzarte para que tú quepas ahí. Pero no, tú y yo tenemos una nueva naturaleza que no es compatible con el molde de este mundo. No, la obra que Dios ha realizado en la vida de nosotros ha cambiado la manera aún de nosotros pensar. Aún los patrones que nosotros teníamos anteriormente no es lo mismo que nosotros tenemos en el día de hoy. La manera en la que nosotros vemos la vida no es la misma manera que la veíamos antes de que el Señor nos llamara por su gracia. Los patrones a los cuales nosotros nos conducíamos son completamente contrarios a la manera en la que nosotros conducimos nuestra vida ahora. Y le digo por qué, porque por la gracia de Dios Él ha abierto nuestros ojos y nos ha dado claridad en las Escrituras y te dice: así es que tú tienes que andar, no como el mundo. Por eso Pedro les dice: no se conformen, no tomen la forma del patrón de este mundo, porque de ese mundo ya el Señor lo sacó. Ya el Señor lo sacó. Y ahora Pedro va al último de la exhortación de estos versículos. Versículo 15 y versículo 16. Sino, en vez de tú tomar la forma de los deseos que antes tenías, Pedro nos dice: muy por el contrario, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santo porque yo soy santo. Hermanos,
Él ahora le está exhortando a estos hermanos a que ellos tienen que ser santos. Tienen que ser santos. Y santo, hermanos, lo que significa es ser consagrado, ser apartado para el servicio a Dios. En el Antiguo Testamento, cuando Dios santificaba algo, esto era apartado del uso común y era separado única y exclusivamente para el servicio a Dios. Única y exclusivamente para el servicio a Dios. Hermanos, los utensilios que se usaban en el templo eran de uso exclusivo para el templo. A nadie le pasaba por la cabeza, a nadie le pasaba por la cabeza llegar al templo y decir, wow, qué bien, esto sí está bonito, yo debería de llevarme algo de esto para mi casa, porque como va el pastor Alcántara para mi casa, yo lo voy a poner ahí y él va a ver que... Hermano, eso a nadie le pasaba por la mente. De hecho, en el Antiguo Testamento el Señor le reprendió al pueblo de Israel cuando ellos empezaron a entresacar de entre los animales que iban ellos a presentar. Bueno, este tuerto, este cojo, total, lo van a matar, llévalo para allá. ¿Y qué hizo el Señor? El Señor les dijo a ellos, ustedes ni siquiera a sus reyes les entregan eso. Pero a mí sí. Y vino la reprensión de Dios. ¿Por qué? Porque a lo que Dios ha llamado santo es porque lo ha separado de lo común. Lo ha separado para el uso exclusivo del servicio a Dios. Hermanos, nosotros somos llamados a ser santos. Nosotros somos llamados a estar apartados para Dios. Dios nos ha apartado por su gracia de lo común, nos ha separado para Él, nada más. Hermano, tú y yo le pertenecemos de una manera exclusiva a Dios. ¿Lo escuchaste? Tú le perteneces de una manera exclusiva a Dios. Tú y yo no nos pertenecemos a nosotros. Tú y yo no podemos andar y vivir como nosotros querramos. Nosotros fuimos comprados a precio de sangre. Cristo nos compró en la cruz del Calvario para apartarnos de este mundo pecaminoso y separarnos para su gloria. Eso es lo que el apóstol Pablo a los Efesios le dice, que Dios nos tomó para la alabanza de la gloria de su gracia. Para eso fue que Él nos escogió. Para eso fue que Él nos compró. Tú y yo no nos pertenecemos. Y notemos, hermanos, que Pedro no nos dice en esta exhortación que debemos de ser santos solo en la iglesia, o que debemos de ser santos solo en aquellos momentos en el cual nos están observando aquellos que tienen un santímetro. No, hermanos. Pedro es claro aquí. Pedro dice, debemos de ser santos, ¿cómo? En toda nuestra manera de vivir. No existe, no debe de existir un área en nuestras vidas que no esté separada para el uso exclusivo para Dios. No debe de existir un área en nuestro ser que se gobierne y haga lo que quiera. No, lo que pasa es que eso es aparte. No, hermanos. Dios no nos compró por parte. Dios no compró una parte tuya. No, lo secular Dios no lo compró. No, Dios te compró a ti. Hermanos, nosotros no nos pertenecemos. El Señor tiene todos los derechos reservados de nosotros. Tú y yo tenemos esa etiqueta que le ponen a los CD y cosas. Dice, todos los derechos están reservados. Así, tú y yo lo tenemos. Todos los derechos están reservados. ¿Por quién? Por Cristo, porque Él fue que te compró. Tú le perteneces a Él, solamente a Él. Por eso, hermanos, hay un himno que debería de ser la oración de cada uno de los creyentes de manera constante. Yo no sé cómo sería, si es la misma letras, pero el himno se llama Entera Consagración. Y este himno dice, que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, que a mis manos pueda guiar el impulso de tu amor, que mis pies tan solo en pos de lo santo pueda ir, y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu loor,
que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Toma, oh Dios, mi voluntad y hazla tuya nada más. Toma sí mi corazón, por tu trono lo tendrás. Toma tú mi amor que hoy a tus pies vengo a poner. Toma todo lo que soy, todo tuyo quiero ser. Hermanos, nuestra vida debe ser una vida apartada para Dios. Que todo lo que nosotros hagamos refleje que nosotros le pertenecemos a Él. Que todo lo que nosotros hagamos sea un vivo reflejo de que nosotros le pertenecemos a aquel que nos compró. Ahora, la pregunta automática que tiene que venir a nuestras mentes y a nuestros corazones es: ¿por qué? ¿Por qué yo debo de procurar vivir una vida en santidad? ¿Por qué? Hermanos, Pedro no da mucha vuelta para dar esa respuesta. Pedro no empieza a buscar para que, no, Pedro da una respuesta de una vez. Porque Él es santo. Esa es la respuesta que Pedro da. ¿Por qué? Porque Él es santo. Porque aquel que nos llamó, porque aquel que nos salvó, porque aquel que nos trasladó de las tinieblas a la luz de Cristo, Él es santo. Porque Él es santo. Esa es una de las cualidades del carácter de Dios que más vemos a lo largo de las Escrituras. Es la cualidad de Dios en la que se declara constantemente en el cielo por millones y millones de ángeles que declaran: santo, 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 Dios Todopoderoso, toda la tierra está llena de tu gloria. Por esta razón, hermanos, tú y yo debemos de vivir en consonancia con la naturaleza de nuestro Padre. Tú y yo somos llamados a vivir una vida en santidad a nuestro Dios, porque Él es santo. Porque Él nos ha apartado para sí. Nosotros tenemos que vivir porque Él es santo, porque Él no tiene ningún tipo de contacto con el pecado. De aquí hay que traer una nota, porque tú puedes decir, salir de aquí, bueno, ya sí es verdad. Si peco, no. Y eso es lo maravilloso del Dios al que nosotros le servimos. Y es que Él no pudiese fulminar y ya. Pero Él es misericordioso. Él es un Dios de gracia. Él es un Dios de amor. Y esto significa que no vamos a pecar. No, Él sabe nuestras debilidades. Él sabe que nosotros somos polvo. Él sabe que nosotros estamos sometidos a este cuerpo de muerte. Ahora bien, hermanos, ¿vamos nosotros a vivir una vida? Bueno, Él sabe. No, hermano, lo que Pedro le está diciendo a estos hermanos es: miren, sabemos la persecución por la que ustedes están pasando, sabemos la situación por la que ustedes, pero ustedes tienen que vivir santo en toda vuestra manera de vivir. Procuremos la santidad, dice las Escrituras, sin la cual nadie verá al Señor. Es que tu primera opción, única opción, es vivir en santidad. Que tú peques sea por accidente, pero no que tú seas un asiduo practicante del pecado. ¿Por qué? Porque el que te llamó es santo. Porque el que te salvó es santo. Porque Él es santo. Hermanos, y así concluye el apóstol Pedro esta primera parte de este capítulo, dándonos estas exhortaciones a cada uno de nosotros. Hermanos, el tener la esperanza gloriosa de que Él se va a manifestar, Pedro le está diciendo: como todavía Él no se ha manifestado, nosotros tenemos y somos llamados a vivir una vida cristiana con nuestras mentes preparadas para la acción, viviendo una vida con cordura, viviendo una vida sobria, viviendo una vida cada segundo de nuestra existencia con la expectación de que Él viene. El de no dejarnos conformar a la forma, a los patrones pecaminosos de este mundo, y el de vivir una vida en santidad, apartada para aquel que nos llamó, porque Él es santo. Hermanos, no sabemos el día en el que Él se va a manifestar. No lo sabemos. Pero cuando Él se manifiesta en gloria, lo que sí sabemos es que Él prometió que Él va a volver. Y cada uno de nosotros tiene que tener esta esperanza. Mira cómo, y con esto concluyo, 1 de Juan capítulo 3, versículo 2 al 3. No solamente Pedro le dijo esto a los creyentes,
Eso lo encontramos a lo largo de todas las Escrituras. 1 Juan capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Esa es la esperanza. Ahora, ¿qué dice Él que debemos nosotros de hacer en lo que llega ese día? Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro.